Conté la última ampolla bajo el bombardeo, con las manos frías y el papel húmedo pegado a la mesa. Mis superiores y los partes hablaban de una escasez temporal. En mi cuaderno, la columna de morfina marcaba 0. Tuve que elegir a quién dormir un poco y a quién sujetar mientras la sierra y las pinzas hacían su trabajo. Seguí firmando, revisando vendajes y anotando horas, mientras el sistema se limitaba a decir que el puesto seguía operativo. 12 de febrero de 1944. En un valle estrecho del frente italiano, el fuego de artillería cruzaba la noche casi a diario. A unos kilómetros de la línea principal, en una antigua nave agrícola, funcionaba un hospital de campaña aliado. Los mapas de operaciones lo señalaban como un simple puesto sanitario avanzado con capacidad limitada. En realidad, era el primer lugar al que llegaban los heridos graves antes de decidir quién podía ser evacuado y quién debía quedarse. Las paredes eran de ladrillo desnudo, reforzadas con sacos de arena hasta media altura. El techo estaba parcheado con chapas y lonas impregnadas de brea para contener la lluvia. Dentro, la iluminación dependía de bombillas desnudas, alimentadas por un generador que tosía gasolina y humo a intervalos irregulares. La mesa de operaciones principal estaba situada bajo la lámpara más estable, en un pequeño cuadrado de luz sobre el suelo embarrado. En otra esquina, una mesa improvisada servía para clasificar vendas, gasas, agujas, ampollas y frascos de vidrio. En los partes médicos del puesto aparece un nombre con especial frecuencia. Elena Ríos, enfermera, aparece siempre en las listas de guardia de noche. Había llegado meses antes, después de pasar por hospitales de retaguardia más organizados. En este punto del frente, su trabajo consistía menos en seguir protocolos y más en sostener un sistema precario minuto a minuto. Su jornada comenzaba antes del anochecer y se prolongaba hasta bien entrada la madrugada, cuando el ritmo de evacuaciones disminuía. El día de aquel 12 de febrero, el hospital ya acumulaba varios días de presión continua. Las líneas telefónicas con retaguardia fallaban con frecuencia por los cortes de los cables. Los vehículos de transporte sanitario tardaban más de lo previsto en ir y volver, atrapados en caminos saturados de barro. Los informes de la Intendencia mencionaban retrasos en el suministro de material médico, en especial de anestésicos. La palabra escasez aparecía subrayada en varias notas internas del servicio sanitario del sector. En la pequeña farmacia del puesto, el balance era claro. Quedaban pocas ampollas de morfina, contadas una a una en un cuaderno de tapas húmedas. También quedaban frascos de otros analgésicos menos potentes, soluciones de novocaína y pequeñas reservas de sedantes. Elena repasó el inventario antes de comenzar su turno nocturno. Lápiz en mano y abrigo sobre los hombros. El médico responsable, un cirujano de mediana edad, se inclinó sobre la mesa para ver las cifras. No hablaron de heroísmo ni de grandes decisiones. Hablaron de cuántos heridos podían recibir esa noche sin que el sistema se colapsara. Hablaron de cuántas operaciones podían realizarse con la cantidad de anestesia disponible. Hablaron de la necesidad de reservar morfina para casos selectos, especialmente para amputaciones y maniobras prolongadas. Elena anotó al margen: usar solo en dolor extremo o cirugía mayor. Fuera, el cielo estaba cubierto y no había luna. El sonido lejano de los disparos de artillería se mezclaba con los motores de los camiones que iban y venían por la carretera principal. La sala de triage se preparó antes de que llegara el primer vehículo de la noche. Las camillas se alinearon en el pasillo central, dejando espacio para moverse con rapidez entre ellas. El cubo de agua, los paños, las tijeras y los torniquetes estaban a mano, siempre en el mismo orden. El protocolo de triage se había simplificado con el tiempo. Primero, comprobar la respiración y el pulso. Después, identificar hemorragias evidentes y lesiones que exigieran intervención inmediata. Los heridos se marcaban con etiquetas de tela de diferentes colores, sujetas al uniforme o a la manta. La clasificación decidía quién entraba al quirófano, quién quedaba en observación y quién sería evacuado más tarde. Esa noche, los primeros en llegar fueron soldados con heridas de metralla y contusiones. Un vehículo semioruga trajo a varios hombres cubiertos de barro y con vendajes provisionales colocados en el frente. Elena se movió junto a la camilla, limpiando con rapidez la sangre seca para localizar el origen de la lesión. Su mano buscaba el pulso en la muñeca, al tiempo que otra enfermera registraba datos en una ficha. El médico hacía preguntas breves. ¿Respira bien? ¿Se mantiene consciente? ¿Sangrado activo? Las primeras intervenciones consumieron menos recursos de los temidos.
Hubo suturas, desdrenajes y estabilización de fracturas sin necesidad de cirugía mayor. Las ampollas de morfina se mantuvieron en la bandeja metálica, intactas, vigiladas como si fueran monedas de oro. Elena anotaba cada uso en la columna correspondiente del cuaderno, con la hora y el número de camilla. Por un momento, pareció que la noche se mantendría dentro de lo habitual. A medianoche, los partes de artillería cambiaron de tono. Radio de campaña informó de un incremento del fuego enemigo en un sector cercano, con especial intensidad sobre posiciones avanzadas. Minutos después, se escuchó el primer bombardeo sobre las inmediaciones del valle. El techo vibró levemente y un puñado de polvo cayó sobre una de las mesas. El generador hizo un ruido extraño y las luces parpadearon antes de estabilizarse. Elena pasó por la farmacia de nuevo, casi por hábito. Revisó la caja donde estaban las últimas ampollas de morfina. Las contó en silencio, una por una, colocando cada frasco de vuelta en su lugar. Sabía que el bombardeo significaba próximas oleadas de heridos. El cirujano se acercó y miró el registro sin necesidad de que ella dijera nada. Se escucharon motores acercándose, más de uno. Las enfermeras se colocaron en sus puestos en la sala de triage sin esperar instrucciones formales. La puerta se abrió con brusquedad cuando entró la primera camilla, seguida de otras dos. El olor a humo, pólvora y barro llenó el pasillo en cuestión de segundos. Los sanitarios de primera línea entregaban los informes verbales mientras ayudaban a trasladar a los heridos. Los casos graves llegaron casi juntos. Un hombre con el abdomen perforado por metralla, con signos de shock evidente. Al otro con una pierna destrozada por la explosión, vendada de forma provisional pero con hemorragia aún visible. Un tercero con el tórax afectado, respirando con dificultad y expectorando sangre espesa. Elena escuchaba las descripciones y, al mismo tiempo, observaba rostros pálidos y manos que temblaban por el frío y el dolor. El triage dejó poco margen a la duda. Los tres fueron marcados para intervención inmediata. Había que decidir en qué orden entrarían en la sala de operaciones. Había que decidir cuánta anestesia se aplicaría a cada uno. Había que decidir cuánta morfina podía usarse sin dejar al siguiente paciente desprotegido. En la mesa de operaciones, el cirujano abrió la mano hacia la bandeja de ampollas. Elena no se movió de inmediato. Sabía cuánto quedaba porque lo había contado hacía menos de una hora. El médico la miró un segundo, pidiendo sin palabras una confirmación. Ella respondió en voz baja. Quedan muy pocas. Si las usamos ahora, no llegamos al final de la noche. No era una discusión, era un cálculo silencioso. Las alternativas pasaban por aumentar el uso de anestesia local, aún en procedimientos dolorosos. También se podía combinar dosis mínimas de sedantes con técnicas más agresivas de inmovilización y contención. Ninguna opción era cómoda ni limpia, pero todas estaban sobre la mesa. El cirujano asintió, sin gestos dramáticos, y cambió la orden inicial. Decidieron reservar la morfina para el paciente con la lesión abdominal más extensa. El riesgo de dolor insoportable durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato era demasiado alto. Los otros dos pacientes serían intervenidos con anestesia regional y el apoyo de otros analgésicos menos potentes. Elena preparó la jeringa con manos firmes, midiendo con precisión cada miligramo. Anotó la decisión en el cuaderno, detallando la justificación clínica. En la sala anexa, los gritos amortiguados llegaban a través de la puerta entreabierta. No eran alaridos, sino exhalaciones entrecortadas, respiraciones profundas, gemidos controlados. Los camilleros sujetaban hombros y manos cuando el dolor superaba el umbral tolerable. La enfermera repetía instrucciones breves y claras, sin elevar la voz. El anestesista improvisado comprobaba reflejos y ajustaba la dosis de novocaína cuando era posible. La noche avanzaba y el bombardeo no cesaba. Cada nuevo impacto hacía vibrar los cristales protegidos con cinta en forma de cruz. En la mesa de clasificación, las reservas de vendajes limpios se reducían tan rápido como las de anestésicos. Elena equilibraba el uso de cada recurso, moviendo cajas de un lado a otro según el tipo de herida. Un sanitario traía más mantas desde un camión, mientras otro regresaba con camillas vacías hacia el frente. La morfina llegó a su último frasco antes de las 3 de la madrugada. Elena lo sostuvo unos segundos en la mano, mientras el cirujano abría el siguiente expediente. El paciente era un joven con ambos pies dañados por una explosión, candidato probable a amputación.
En circunstancias normales, habría recibido una dosis generosa de analgésico antes y después del procedimiento. En esa noche concreta, la enfermera sabía que esa opción ya no existía. En el cuaderno, junto a la columna de morfina, escribió 3 palabras: sin existencias restantes. No lo subrayó, no dibujó signos. Solo anotó la hora exacta y la firma abreviada que utilizaba en todos los registros. Esa línea marcaba un antes y un después, aunque nadie lo comentó abiertamente. A partir de ese punto, cada decisión se tomaría sin la red de seguridad que suponía el analgésico más potente del que disponían. Había otras reservas, pero no equivalentes. Se prepararon combinaciones de sedantes y anestesia local, asumiendo un margen mayor de incomodidad y riesgo de dolor. Se intensificó la vigilancia durante las intervenciones, con un sanitario atento a la respiración y al pulso en cada minuto. Se reforzó la comunicación con los pacientes que aún conservaban suficiente conciencia para entender instrucciones básicas. Elena se inclinaba sobre ellos y explicaba, con frases cortas, qué iban a hacer y por qué se sentía tanto dolor. El joven de la amputación fue llevado al quirófano mientras el fuego de artillería seguía resonando. El cirujano trabajó con rapidez, acortando tiempos donde la técnica lo permitía, sin sacrificar lo esencial. El anestésico local se aplicó de forma precisa, centrándose en las zonas donde podía reducir más el dolor. La enfermera sujetó la mano del paciente cuando las compresas se retiraron y la sierra comenzó a vibrar. No hubo gritos prolongados, pero sí un sudor frío en la frente y una mirada que se aferraba al techo. Desde el punto de vista institucional, el puesto sanitario seguía funcionando. Los informes de operaciones indicaban que la capacidad de atención se mantenía, aunque al límite. En la práctica, cada camilla que entraba suponía una nueva negociación silenciosa con la escasez. Elena y el resto del equipo evaluaban en segundos si valía la pena usar un sedante más en ese caso o reservarlo para el siguiente. Ese ejercicio de cálculo no figuraba en ningún manual, pero era el que marcaba la diferencia en esas horas. La enfermera revisaba regularmente las estanterías casi vacías. Contaba gasas, vendas y frascos de desinfectante del mismo modo que antes había contado las ampollas de morfina. Cada objeto se convertía en un recurso estratégico, no solo en un material de uso rutinario. Los lápices se gastaban con rapidez porque los registros no podían dejar de escribirse. El papel húmedo se alisaba con la mano antes de anotar un nuevo diagnóstico o un traslado. El triage también se adaptó de forma discreta a la nueva situación. Los casos que podían ser estabilizados sin cirugía inmediata se retrasaban un poco más. Se daba preferencia a las lesiones que, sin intervención, conducían con seguridad a la muerte o a una discapacidad irreversible. Elena observaba cómo cambiaba la distribución de las etiquetas de colores sobre las mantas. Los tonos que indicaban urgente ocupaban una proporción mayor que días atrás. La presión no solo venía del número de heridos, los mandos querían que el flujo de evacuaciones hacia la retaguardia se mantuviera constante. Temían un embudo de camiones y ambulancias que paralizara todo el sector. Eso significaba que el hospital de campaña debía tomar decisiones rápidas sobre quién podía ser movido y quién no. Cada vez que una camilla salía, un registro quedaba atrás para justificar esa decisión. En algunos casos, los pacientes que quedaban en observación pedían algo para el dolor. Elena había aprendido a explicar con honestidad medida que solo podía ofrecer analgésicos más suaves y mantas adicionales. Ajustaba vendajes, recolocaba almohadas improvisadas y mojaba los labios resecos con agua. La atención al detalle suplía, en parte, lo que la farmacia ya no podía dar. Los hombres, exhaustos, aceptaban esas pequeñas intervenciones como lo que eran, recursos limitados usados con cuidado. Hacia las 4 de la madrugada, el bombardeo disminuyó en intensidad. Los informes por radio hablaban de un relativo retorno a la normalidad en las líneas avanzadas. En el hospital de campaña, la normalidad significaba camillas ocupadas, mesas manchadas de sangre seca y cubos llenos de vendajes usados. Elena revisó otra vez la columna de morfina en el cuaderno, como si buscara un error en las cuentas. La cifra seguía siendo la misma, 0. En los días siguientes, los informes oficiales mencionaron la noche del 12 al 13 de febrero de forma sobria. Se señaló un aumento puntual en el número de heridos atendidos en el sector. Se destacó que el puesto sanitario había mantenido su capacidad operativa a pesar del bombardeo nocturno. En algunas comunicaciones internas se dejó constancia de la escasez temporal de ciertos suministros.
El término escasez temporal no describía la sensación de vacío que experimentó el personal al mirar las estanterías. Una inspección sanitaria visitó el lugar semanas después. El técnico encargado revisó los cuadernos, las columnas de consumos y las firmas al pie de cada anotación. Se detuvo unos segundos en la línea donde se indicaba que la morfina había quedado agotada en medio de la noche. Comprobó si después de esa hora se registraba alguna irregularidad en el número de intervenciones o en los resultados. No encontró desviaciones que pudiera señalar como negligencia o descontrol. Elena respondió a algunas preguntas centradas en procedimientos y tiempos. Explicó cómo habían priorizado los casos, cómo habían combinado anestesia local y sedantes, cómo habían reforzado la observación postoperatoria. No habló en términos de sacrificio personal, sino de necesidad clínica y de adaptación a las circunstancias. Los inspectores anotaron observaciones técnicas sobre gestión de stocks y previsión de demanda. En sus conclusiones, recomendaron mejorar la cadena de suministro para evitar situaciones similares. El hospital de campaña continuó funcionando en el mismo edificio de ladrillo durante varios meses más. El generador siguió tosiendo por las noches, las bombillas siguieron parpadeando y los camilleros siguieron entrando y saliendo bajo la lluvia. La enfermera volvió a recibir cajas con nuevas ampollas de morfina, esta vez en cantidad suficiente. Las ordenó con el mismo cuidado que antes, sabiendo que ningún almacén era infinito. En el cuaderno, la columna de existencias volvió a mostrar números mayores que 0. La noche sin morfina no se convirtió en un relato oficial. No hubo condecoraciones específicas por las decisiones tomadas entre las 2 y las 4 de la madrugada. Lo que quedó fueron registros clínicos, notas al margen y la memoria del personal que estuvo allí. Los pacientes que sobrevivieron a esa noche recordaron sobre todo el frío, la luz blanca sobre sus rostros y la voz de quienes les hablaban durante el dolor. Para ellos, la diferencia entre una atención con abundancia de recursos y otra con escasez fue difícil de formular en palabras, pero clara en la experiencia. Años después, algunos historiadores militares revisaron los archivos sanitarios de la campaña. Entre cientos de cuadernos y partes, encontraron la secuencia de entradas que mostraba el agotamiento súbito de un recurso crítico. Lo interpretaron como un ejemplo de cómo la logística condicionaba tanto como las decisiones tácticas en el campo de batalla. En sus análisis, mencionaron el papel de los puestos sanitarios avanzados como lugares donde la guerra se decidía en escalas humanas y no solo geográficas. La figura de la enfermera apareció apenas sugerida, a través de iniciales y firmas casi ilegibles. En la memoria de quienes trabajaron con ella, la imagen de esa noche era más concreta. Recordaban a Elena inclinada sobre la mesa de inventario, contando el último frasco antes de guardarlo. Recordaban su voz baja al informar que ya no quedaba morfina y su forma de seguir trabajando sin detenerse en la noticia. Recordaban manos que ajustaban vendajes, ojos que buscaban signos de dolor desbordado y decisiones que se tomaban sin dramatismo, pero con plena conciencia de su peso. En ese equilibrio silencioso entre la escasez y la necesidad, se sostuvo el hospital de campaña durante aquellas horas. El valle cambió de manos varias veces antes de que la guerra se alejara de aquel sector. El edificio que había alojado el puesto sanitario volvió a ser utilizado como almacén agrícola. Las marcas de los sacos de arena retirados quedaron visibles durante años en las paredes. En algún momento, los cuadernos de registro fueron trasladados a un archivo más grande, junto con miles de documentos similares. Su contenido siguió hablando, en cifras y notas breves, de una noche en la que un hospital de campaña continuó operando bajo bombardeo sin disponer ya de su principal analgésico. La historia de esa noche no alteró el curso general de la guerra, pero ilustró con precisión silenciosa cómo la combinación de triage, decisiones límite y trabajo sostenido permitió que un puesto sanitario no colapsara pese a la falta de morfina. En la escala de ese hospital, en la escala de unas pocas decenas de camillas, ese equilibrio fue decisivo. Las vidas que se conservaron y las que no pudieron salvarse quedaron registradas línea a línea, en tinta desvaída sobre papel húmedo. Y en medio de esas líneas, la firma repetida de una enfermera marcó la constancia de un trabajo que se sostuvo esa noche, cuando los recursos ya se habían agotado.